Cuando uno de los mandamientos que tenemos de parte de Dios es que no nos hagamos ídolos, que no nos hagamos imagen de nada, ni las honremos, ni las veneremos. Pero nosotros queremos ir a nuestro aire, nosotros queremos tener razón, pero es Dios el que ha establecido en su palabra, la Biblia. Él ha establecido cómo nosotros debemos comunicarnos con Él, cómo debemos acercarnos a Él. Es su amor manifestado. Amén. Nosotros tenemos la Biblia a nuestra disposición, podemos leerla y darnos cuenta de ella. Ahora no es fácil engañar a la gente. Antiguamente la iglesia enseñaba a la gente en otros idiomas, en latín. ¿Y quién sabía latín? Nadie. Hasta que la Biblia, Dios levantó hombres que la pudieran traducirla. Y ahí nos empezamos a dar cuenta. Y uno de estos grandes hombres fue Martín Lutero, un cura alemán. Se levantó y allí clavó una tesis en Notre Dame, reclamando en contra de la iglesia que se proclamaba en ese tiempo como la iglesia, como aquello, y aún se siguen proclamando, que son los intermediarios entre Dios y los hombres. Cuando no hay ningún intermediario más que Jesucristo, porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en el cual podamos acercarnos a Dios. Solo en Jesús. No hay otro nombre dado. El único que murió en la cruz del Calvario. María, ni Juan, ni José, ni Pedro, ni Pancho, ni Manuel ha ido a la cruz. Solo Jesucristo. Amén. El único que al Padre miró con ojos de amor y de misericordia sobre nuestras vidas. Hoy día queremos hacer algo muy especial, que es poder también presentar delante de Dios no solo a nuestras vidas, sino también a aquellos infantes o los niños, ¿no? Porque Dios es el que se agrada y bendice. Él dice, cree tú y toda tu casa será salva. Dios hará algo, hermano. Aunque usted no vea, Dios hará algo. Porque Dios no es a través de lo que nosotros vemos. Dios es a través de la fe que cada hombre, que cada ser humano tiene. Es cuando Dios se manifiesta. No se manifiesta a través de nuestros hechos, sino a través de la fe que depositamos en Él. El primer hombre, Abraham, creyó a Dios. Creyó a Dios. Y aquella fe que él tuvo le fue contada por justicia. Nosotros creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Este es el acercamiento que tenemos nosotros hacia Dios. Estábamos en delitos y en pecado. No podíamos acercarnos a Dios, a este Dios tan santo y tan puro. Pero Él envía a su Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario para que pagara nuestros pecados, para que nos permitiera acercarnos a Él y derramar su bendición sobre nuestras vidas. Es por eso que hoy día nosotros traemos a nuestros hijos delante de su presencia para bendecirlos. Traemos a nuestros nietos delante de su presencia para bendecirlos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a pedirle a mi hija Priscila y a Iván, su marido, que pase, su esposo, para que pase. Y los testigos, amén. Aunque todos nosotros somos testigos de esto. Pero yo quiero poder explicarles a ustedes en unos momentos, explicarles por qué nosotros presentamos a los niños. Si ustedes buscan en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, gloria a Dios. Estos son los testigos, me parece, ¿no? Hoy tenemos testigos jóvenes, hermano. Los testigos cumplen una función. Los testigos cumplen una función muy especial. Cumplen una función muy especial. Si los padres faltaran, son los testigos los que tienen la obligación de enseñar al pequeño en los caminos de Dios. Para eso, Dios hará obra. Si usted tiene fe, Dios hará obra en ellos para que ellos puedan instruir al niño en los caminos de Dios. Amén.
a este niño que aún está durmiendo. ¿Lo ven ustedes? Bueno, damos gracias a Dios por Ian Emanuel Viñuelas Ormazábal. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios pueda bendecir a Ian? Amén. Bueno, entonces nos ponemos en pie en reverencia a Dios y alzamos nuestras manos hasta este lugar y vamos a presentarle a Dios. Amén, para que Dios sea el que bendiga. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, alzamos a Ian Emanuel Viñuelas Ormazábal, Señor, delante de su presencia, para que usted sea bendiciéndolo, para que su gracia, para que su misericordia, Señor, se manifieste y se derrame sobre su vida. Padre eterno, su palabra dice que su ángel acamparía alrededor de aquellos que le temen. Padre eterno, rogamos, Señor, que usted envíe su ángel, acampe alrededor de Ian, Padre eterno, para que le libre de toda enfermedad, de toda plaga, Señor. Y cuando él fuera creciendo, su ángel, Señor, le guíe al conocimiento de su verdad. Padre, en el nombre de Jesús y conforme su palabra, Señor, lo presentamos a usted. A usted lo entregamos, Señor, en sus manos, porque en sus manos están seguros los niños. Padre eterno, como su palabra dice, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo presentamos delante de su presencia, Señor, para que usted lo bendiga, Padre Santo, y así en esta forma, oh Señor, con la bendición suya, aquella bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, yo pongo un ósculo santo en él, para gloria y honra de su nombre, y lo devuelvo a su madre, a su padre, y también voy a orar por ellos para que Dios pueda derramar esta bendición sobre sus padres, para que ellos puedan enseñar a Ian Emanuel en los caminos de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús y conforme tu palabra, oh Señor, pido una bendición para Iván, Señor, cabeza de hogar. Padre eterno, también pido una bendición sobre la vida de mi hija, conforme tu misericordia, Señor, que tu gracia, que tu amor sea sobre esta familia y sobre sus hijos, Padre eterno, conforme tu gracia, conforme tu amor, Señor, seas engrandeciéndote en esta familia, para que esta familia pueda adorarte y bendecirte a ti en espíritu y verdad. Padre eterno, también oro por los testigos, Señor, sea tu misericordia obrando en ellos, porque si faltar en ellos, Señor, para que ellos puedan también poder criarlos y puedan enseñarlos en tu palabra, en el nombre de Jesús y conforme tu palabra, Señor, les bendigo para gloria, honra de tu santo nombre. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en cada vida. Gracias, Padre eterno, por la vida de Ian. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga. La iglesia hace entrega de un certificado de presentación. Ahora yo explicaré por qué no bautizamos a los niños. Gloria a Dios. Usted tome asiento allí y ponga atención a lo que compartiremos. En Lucas, en el capítulo 3, el por qué no bautizamos los cristianos a los niños. Mientras los niños pasan a la sala donde se les enseña la palabra de Dios, yo quiero compartir con ustedes esto. Si ustedes buscan en Lucas, en el capítulo 3, verso 1, podrán entender por qué nosotros no bautizamos a los niños. Dice así la Biblia: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Turea, y de la provincia de Transconite y Licinia, tetrarca de Babilonia, y siendo sumo sacerdote Ana, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. He aquí la clave, hermano, por qué nosotros no bautizamos a los niños. Porque el bautismo, el cual Juan el Bautista predicaba allí en el Jordán, era un bautismo de arrepentimiento. Si nosotros le hubiésemos preguntado a Ian si se podía arrepentir, ¿lo hubiese contestado él? No hubiese podido. O si miramos a Ian y le preguntamos, Ian, ¿has fornicado? ¿Has adulterado? ¿Has robado? Nos damos cuenta que no, entonces no hay pecado en él. Solamente que ha tenido esta gracia de Dios de nacer separado de él. Pero llegará el tiempo en que él pueda decidir. Porque la salvación es personal. La salvación es una decisión que cada hombre, que cada mujer debe hacer. No es impositiva la salvación. La salvación no se hereda. Aunque la promesa de Dios dice, cree tú y toda tu casa será salva. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces esto nos da a entender a nosotros de que Dios hará de tal manera una obra en nuestra familia que cada uno de aquellos que no conocen a Dios vendrán al conocimiento de Él. Y podrán decidir seguir a Jesús o no seguirlo. Porque la salvación viene cuando el hombre confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. No es imposición. No es por imposición la salvación. Es por fe. Por eso Juan anunciaba el bautismo de arrepentimiento. Bautismo, la palabra en sí, bautismo, significa sumergir completamente a una persona en agua. ¿Podríamos sumergir a ella totalmente en agua? Se nos podría ahogar, ¿no? Tampoco tiene el intelecto para decir, yo quiero seguir a Jesús. Aún no. Llegará el tiempo en que Él podrá decidir. Nosotros, por eso no bautizamos a los niños, sino que hacemos lo que la Biblia dice. Allí en Marcos, si ustedes me ayudan buscando Marcos, en el capítulo 10, en el capítulo 10, verso 13, dice así: y le presentaban los niños para que los tocasen. Y los discípulos los reprendían, a los que le presentaban. Habían hombres y familias que traían a sus niños allí para que el Señor Jesús los tocara. Y los discípulos que estaban con Jesús se enojaron. Pero miren y escuchen la reacción del Señor Jesucristo. Viendo Jesús, se indignó. Viendo el Señor, se indignó y le dijo: dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino, porque un niño no tiene pecado. Un niño no tiene pecado, entonces no lo podemos condenar, no lo podemos juzgar. Porque la paga, dice la Biblia, ¿de qué es lo que es? La paga del pecado es la muerte. Entonces un niño, si no ha pecado o no tiene conciencia de pecado, ¿cómo vamos a aplicarle a él la ley? Imposible. No podemos, porque Dios no es injusto. No es injusto, pero ya tendrá razón, ya tendrá entendimiento, y es cuando tendrá que tomar una decisión de seguir a Jesús o vivir su vida como Él quiere. Pero si toma la decisión de vivir su vida como Él quiere, tendrá que enfrentar las consecuencias en el día futuro. Porque la Biblia establece que el hombre viva y muera una sola vez, y después de esto juicio. Porque ¿quién puede escapar de la muerte? Ninguno de nosotros puede escapar de la muerte. Al hombre le está permitido que viva una sola vez, y después de esto tiene que presentarse delante de Dios y dar cuenta por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Dice la Biblia que seremos juzgados aquellos que tenemos conocimiento de Dios por la ley de Dios, pero aquellos que no tienen conocimiento de Dios por lo bueno y lo malo que hayan hecho, porque Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Entonces no nos podemos excusar, porque la ley de Dios está en nosotros.
Y nuestras conciencias nos acusan si hacemos bien o hacemos mal. Porque usted cuando hace algo bueno, su conciencia le dice que está malo. ¿Cierto que no? Que si usted hace algo bueno, su conciencia le va a decir que está bien y lo va a alegrar y se va a regocijar en ello. Pero si usted hace algo malo, ¿qué le dice su conciencia? ¿Que está bueno? ¿Que se alegre? No, su conciencia le va a decir que está malo. Entonces Dios ha puesto esta ley en nosotros para que nosotros podamos mirar y saber cuándo nos equivocamos. La misericordia de Dios, hermano, es maravillosa. Nosotros debemos siempre mirarle a Él, porque es el único que tiene misericordia de nosotros. Aquí dice, de cierto os digo, que el que no naciere, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en Él. Cuando nosotros creemos, a usted un niño le cree, a usted un niño le dice cualquier cosa y se la cree. A eso se refiere cuando dice que debemos ser como niños para entrar al reino. Debemos creer a la palabra de Dios. Aquí en Lucas leíamos en el capítulo 3 de Lucas leíamos que Juan había salido por el desierto anunciando esta bendición de parte de Dios. Pero esta bendición que Dios, hermano, había proclamado, a Juan no se le ocurrió. La Biblia dice, porque estaba escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza su senda. Y todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Juan el Bautista vino conforme la palabra que Dios le dio a Isaías 600 años antes que Juan naciera. Dios lo había prometido al pueblo. 600 años antes que Jesús naciera, Dios lo había prometido al pueblo, que enviaría uno delante del Señor Jesús para que fuera preparando el camino. Y Juan lo declara. Juan lo declara, dice: yo solamente vengo a bautizar en agua, pero tras de mí viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, lo que Dios hace no ha sido hecho en algún rincón para que nosotros lo desconozcamos. Tenemos la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra de Dios. Nosotros debemos buscarla, escudriñarla para entender a Dios. De otra manera, jamás conoceremos a Dios. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no nos dice nada del amor de Dios. No nos dice nada de la justificación. La creación de Dios nos muestra la majestad, la grandeza de Dios, pero no nos dice nada de su amor, de su misericordia. Por eso debemos leer la Biblia, la palabra de Dios, porque en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Aleluya, esta es la gracia de Dios. En Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 1, nos habla la Biblia y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos nosotros pecando una vez que entendemos la gracia y la misericordia de Dios, para que la gracia o el amor de Dios abunde en nuestras vidas? Aquí el apóstol dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir en el pecado, porque en Cristo, recuerden ustedes que hemos sido muertos a nuestros pecados y a nuestros delitos, en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si nosotros, hermanos, creemos que Cristo cargó nuestros pecados y los llevó allí a la cruz del Calvario, y vivimos como cristianos, entonces en el día en que toque el Señor la final trompeta, nos podremos levantar de nuestra sepultura e ir al encuentro del Señor. Amén. Esta es la promesa que tienen los hijos de Dios. Aquellos que no tienen esperanza, su esperanza es morir y que se acabe todo. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Que el hombre muere y tiene que dar cuenta. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos. Esto es lo que Dios ha establecido. ¿Y quién puede torcer la mano de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, esto no es así? Ojo con esto. En Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, tenemos nosotros una orden para seguir y para que nosotros nos demos cuenta que realmente el bautismo es para los creyentes, para hombres y mujeres que se arrepienten. Entonces por eso no bautizamos a los niños, por eso no le echamos agüita en la cabeza, sino que oramos por ellos, presentamos a Dios y oramos por ellos, impartimos la bendición sobre ellos. La Biblia dice aquí, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándoles. Bautizándoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el bautismo es para hombres y mujeres que se arrepienten, que reciben la enseñanza del Señor. Un niño pequeño o un niño recién nacido, ¿cómo vamos a darle instrucción? ¿Cómo vamos a darle un discipulado? Imposible. Es imposible. Entonces, por eso nosotros no bautizamos a los niños, sino que lo presentamos a Dios. Aunque hoy en día, en pleno siglo XX, y con tanta tecnología a nuestra disposición, para poder nosotros escudriñar la palabra de Dios, aún en algunas iglesias se les sigue echando agüita en la cabeza y se siguen bautizando a los niños. Y en iglesias cristianas, en la iglesia católica ya sabemos que lo hacen, pero iglesias cristianas aún lo hacen, ignorando lo que la Biblia dice. Nosotros, si decimos ser cristianos, es porque seguimos a Cristo, seguimos sus enseñanzas, porque la Biblia es la base de todos aquellos que se dicen cristianos, aún de los católicos o aún de los testigos de Jehová. La base es la Escritura. Pero si nosotros transgredimos las enseñanzas y las queremos acomodar a nosotros, entonces no nos valen de nada. Porque Dios es el que ha interpretado su palabra. Dios no necesita que alguien venga a interpretarlo. Él dice en su palabra y así es. Amén. Nosotros debemos leer la Biblia como la tenemos. No podemos nosotros ignorar las enseñanzas del Señor. Los evangelios, dice allí en Marcos, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo, una vez que resucita de los muertos, y les dijo así, en el verso 15, capítulo 16, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, una cláusula, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo.
Entonces, ¿cómo podemos decirle a un niño que crea si no tiene aún conciencia? Si aún no tiene raciocinio, ¿cómo podemos decirle que crea? Es imposible. Entonces por eso los presentamos para que Dios los bendiga. No podemos nosotros transgredir la palabra. El bautismo es para usted, mi hermano, para usted, mi hermana. Es para aquellos que no conocen. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así como dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la palabra de Dios nosotros debemos aceptarla como está escrita, no intentando acomodarla a nuestro antojo. En Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, porque esto no está regado solamente en un lugar, hermano, la Biblia entera nos habla. En el capítulo 4 de Efesios, versos 3 y 5, dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, ¿y qué? Y un bautismo. Y un bautismo. ¿Y el bautismo cuál es? De arrepentimiento. No hay otro bautismo. Un bautismo. Y el bautismo es de arrepentimiento. Entonces, no lo podemos aplicar en el momento que no es adecuado. El bautismo se tiene que enseñar y se tiene que hacer a aquellas personas que se arrepienten, que reconocen sus pecados. Juan el Bautista, cuando lo anunciaba, él decía que se arrepintieran, que se volvieran de sus pecados, para que de parte del Señor vinieran tiempos de refrigerio sobre las almas, sobre los hogares, vinieran tiempos de paz sobre las familias. Esta era la voluntad de Dios y esta sigue siendo la voluntad de Dios. Dios no ha autorizado a ningún hombre para que cambie la fórmula. Dios no ha autorizado a ningún, por muchos cargos en iglesias que tenga, Dios no lo ha autorizado. Si ni el Señor Jesucristo cambió la fórmula, Él nos envió, por eso Él nos envía, que vayamos, prediquemos, y los que creyeran y fueran bautizados, esos serían salvos. Amén. Entonces nosotros no estamos autorizados para cambiar las ordenanzas del Señor Jesucristo, sino nosotros estamos autorizados ¿para qué? Para cumplirlas, para llevarlas a cabo. Así que yo les voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra, porque la palabra del Señor es viva, eficaz y hermana.